A propósito del desabastecimiento de medicamentos, hemos sostenido y en eso seguimos siendo reiterativos que el sistema de salud actual no es perfecto y que naturalmente, como toda obra humana, puede ser mejorada. Pero también hemos dicho que el sistema actual es mucho mejor que el que propone el desgobierno del presidente Petro y que para hacer los ajustes del sistema actual en muchas ocasiones no se requieren reformas legislativas, sino voluntad política. Y por supuesto, no es necesario destruir ni eliminar las capacidades acumuladas durante más de 30 años. Revisemos pues una problemática actual que no es menor y sobre la cual no se ha profundizado lo suficiente. Les hablo del desabastecimiento de medicamentos. Se trata de un problema realmente serio y grave. En la actualidad se registran 34 medicamentos en absoluto desabastecimiento, esto es, no se consiguen. De los 34 medicamentos que no se encuentran disponibles en el mercado, 18 de ellos se consideran vitales, esto es, indispensables e irreemplazables para garantizar la vida de muchos colombianos y o para aliviar el sufrimiento de los pacientes. Sumado al desabastecimiento absoluto, otro buen número de medicamentos están en un estado que se conoce como en riesgo de desabastecimiento y otros más en monitoreo, es decir, que pueden muy pronto estar en riesgo o escasear. Naturalmente no podemos achacarle de manera absoluta a la reforma a la salud que se encuentra en trámite la responsabilidad frente a esta situación tan delicada, pero sí existe una relación de causalidad directa e indirecta entre el desabastecimiento de medicamentos y el proyecto, así como con otras medidas gubernamentales, tal como procedo a explicar. En el afán que le existe al desgobierno del presidente Petro de desprestigiar a las EPS para justificar la aprobación de la reforma a la salud, se ha adoptado la perversa y cuestionable política de no girar determinados recursos. Sabido es que el gobierno hace transferencias económicas a las EPS por dos grandes conceptos. Por la UPC, que es la prima de aseguramiento que le paga el Estado a las aseguradoras para que aseguren la salud de los colombianos afiliados al sistema contributivo y subsidiado, y dos, por presupuestos máximos, con los cuales el Estado transfiere a las aseguradoras o EPS una suma considerable de recursos económicos para que las mencionadas EPS garanticen el suministro de los medicamentos más costosos, que son justamente los que requieren los usuarios que tienen las patologías más complejas, enfermedades huérfanas, graves o catastróficas de curso crónico, que suponen alto riesgo y cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social. Con respecto a los recursos de la UPC, los giros se vienen dando con normalidad. Con respecto a los presupuestos máximos, el gobierno nacional deliberadamente, esto es, adrede, aposta, intencionalmente, ha decidido no girar estos recursos económicos. Al no girarlos, las aseguradoras o EPS no cuentan con los recursos económicos para adquirir dichos medicamentos a los laboratorios. Ante una situación como esta, los laboratorios optan por no producir esos costosos medicamentos que las EPS ya no les compran por falta de liquidez, o si los producen, prefieren sacarlos del país y comercializarlos en otros mercados. Como quien dice, la cuestionable política gubernamental de no transferir los presupuestos máximos tiene una relación directa con el desabastecimiento, por no hablar de la interinidad en la que estuvo el INVIMA durante 14 meses, lo que paralizó y demoró la expedición de licencias, de medicamentos o prórrogas de licencias, trámites estos que de por sí siempre han sido demorados en el INVIMA, pero que durante el presente gobierno se agudizó, seguramente porque los funcionarios encargados, según enseña la experiencia, evitan asumir las consabidas responsabilidades. Esta problemática de desabastecimiento se viene registrando desde hace un año. Durante este periodo se han comprometido y puesto en riesgo la posibilidad de trasplantes y la atención de pacientes con enfermedades mentales y de piel, entre otros. Podríamos señalar en relación con el desabastecimiento de medicamentos algunas otras causas que en algunos casos también comprometen la responsabilidad del desgobierno Petro. 1. Coletazos de la pandemia, indebido manejo de la pospandemia y actual guerra entre Rusia y Ucrania, que le impiden a los laboratorios contar con suficientes materias primas para producirlos. 2. Aumento durante el presente año de la demanda de servicios de salud, la cual se ha incrementado y disparado, si se quiere, por cuenta de la incertidumbre que produce el proyecto de reforma a la salud. 3. Falta de interés económico de los laboratorios fabricantes por cuenta de la incertidumbre jurídica y financiera de las multinacionales para distribuir medicamentos en Colombia. 4. Política pública del gobierno nacional antilaboratorios, que ingenuamente considera que con el Instituto Nacional de Salud podrá producir los medicamentos que ni siquiera los más grandes y veteranos laboratorios pueden hacer. La cartera de medicamentos, como quinta situación, es alta
y ello se explica por el no pago de los distribuidores a los laboratorios, argumentando que las EPS no les han pagado y las EPS a su vez se duelen de que el gobierno nacional no les ha girado los presupuestos máximos. La responsabilidad patrimonial del Estado, que es objetiva a la luz del artículo 90 de la Constitución, y la de los funcionarios públicos que por acción o omisión actúen con dolo o culpa grave, puede verse comprometida como consecuencia de la falta de atención integral de la población en sus patologías, entre ellas las crónicas y huérfanas, cuando de haber sido responsables y diligentes hubiésemos y podemos aún salvar muchas vidas. Urge que el gobierno nacional reconsidere su política sobre presupuestos máximos. Ello no impide que se audite hasta el último centavo del erario público para que los recursos de la salud se inviertan como se deben invertir en la salud de los colombianos. Les seguiremos contando.